El sistema de la primera restauración borbónica se encontraba en crisis y la institución monárquica había caído en el desprestigio como consecuencia del apoyo del rey a la dictadura de Primo de Rivera, de tal forma que buena parte de políticos liberales, nacionalistas e intelectuales poco a poco fueron recalando en las filas del republicanismo, y todo ese proceso culminó en el denominado Pacto de San Sebastián, cuando representantes de los sectores republicanos se posicionaron en contra de la monarquía y del restablecimiento de la Constitución de 1876. A efectos de sondear el parecer de la nación, el rey convocó elecciones municipales para el 12 de abril de 1931. En esas elecciones, los partidos monárquicos fueron los más votados, pero las candidaturas republicanas vencieron en 41 de las 50 capitales de provincia en las que las presiones caciquiles no eran tan importantes como en las zonas rurales. Por tanto, esas elecciones se convirtieron en un plebiscito en favor de la República, y el rey, al no contar con el apoyo del ejército, abandonó el país. A partir de entonces se va a crear un gobierno de concentración con los partidos que apoyaron el Pacto de San Sebastián, presidido por Niceto Alcalá Zamora. El gobierno convocó elecciones a Cortes Constituyentes en junio de 1931 que arrojaron un claro triunfo de la denominada conjunción republicano-socialista, con lo que de esa forma se quebraba el dominio político que pasaba de los sectores oligárquicos hegemónicos durante la Restauración a manos de la pequeña burguesía e incluso a sectores obreros, con lo que comienza el denominado bienio reformista. Por tanto, España quedaba constituida como una república con legislativo unicameral, sufragio universal para hombres y mujeres, se establecía la separación Iglesia-Estado, la secularización de la enseñanza, mejoras en las condiciones laborales, se reconocía el derecho a la autonomía de las regiones, con lo que en 1932 se concedió la autonomía a Cataluña. Y se pretendía resolver el problema estructural del ejército con un excesivo número de jefes y oficiales, y de la agricultura con una reforma agraria que erradicara el latifundismo y el absentismo, que contó con el rechazo de los grandes propietarios, mientras que los sectores obreros y de extrema izquierda querían la agilización de todas esas reformas, lo que, unido a las secuelas de la depresión económica del 29, provocó un clima de gran inestabilidad social en el país. Ante esas reformas, los sectores conservadores intentaban recuperar el poder político mediante la técnica del golpe de Estado, como fue la intentona fallida del general Sanjurjo en 1932, y luego se agruparon políticamente en torno a la Confederación Española de Derechas Autónomas, la SEDA, de José María Gil Robles, con la idea también de erradicar esas reformas iniciadas por el gobierno. También se funda Falange, que se une a las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, y en el polo opuesto están los anarquistas de la FAI y la CNT, que promueven revueltas en el ámbito rural, descontentos con la lentitud de las reformas del gobierno. Uno de esos sucesos violentos fue el ocurrido en Buenavista en enero de 1933, coincidente en el tiempo con el que tuvo lugar en el pueblo gaditano de Casas Viejas, en el que el gobierno aplastó una revuelta anarquista y en la que quedaron decenas de muertos. A raíz de este suceso, el desgaste del gobierno fue enorme y se convocaron elecciones para noviembre de 1933. Las elecciones las gana la SEDA de Gil Robles, y en segundo lugar queda un partido que podíamos ubicarlo en el centro derecha, que es el Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux. La desconfianza hacia el partido de Gil Robles hace que Alcalá Zamora encargue la formación de gobierno a Lerroux, con lo que se inicia el denominado bienio radical cedista o bienio negro, caracterizado por paralizar las reformas impulsadas durante el primer bienio, con lo que se produce el descontento de los sectores de izquierdas, que aumentó cuando a la SEDA le conceden 3 carteras ministeriales, lo que incitó al PSOE a convocar la huelga general y a la Generalitat a proclamar el Estado catalán. Esta revuelta se aplacó en todo el Estado menos en Asturias, y para acabar con ella, el gobierno envió al ejército de Marruecos bajo la dirección del general Franco, quien aplastó esta revuelta dejando más de 1 millar de muertos. Pero las disensiones entre los miembros del gobierno y los casos de corrupción, principalmente el denominado caso Estraperlo, que implicó a familiares de Lerroux, acabaron con el gobierno de este bienio, y Alcalá Zamora encargó al político centrista Portela Valladares la formación de gobierno y la convocatoria de elecciones.
Así se convocaron elecciones en febrero de 1936 que dieron la victoria a las izquierdas unidas en el denominado Frente Popular, y Manuel Azaña fue nombrado presidente de la República. A pesar de que se reactivan las medidas reformadoras del primer bienio, la tensión social alcanzó gran virulencia con oleadas de huelgas en el campo y en la industria y con choques callejeros entre organizaciones paramilitares de izquierda y pistoleros falangistas. En ese contexto, los sectores reaccionarios, en connivencia con algunos mandos del ejército, preparaban un golpe militar bajo la dirección del general Mola, que pretendía apartar del gobierno al Frente Popular mediante la declaración del estado de guerra y el apoyo del ejército. Pero los acontecimientos se aceleraron a partir del 13 de julio de 1936 con el asesinato del líder conservador José Calvo Sotelo como respuesta al asesinato del guardia de asalto José del Castillo, y este hecho hizo que los sectores que no estaban convencidos de participar en un golpe militar, como miembros de la SEDA, carlistas o militares indecisos, mostraran su predisposición a participar en el golpe de Estado que fracasó y que dio origen a la Guerra Civil Española el 18 de julio de 1936. En 1932 es el año en que se produce la ruptura entre el movimiento obrero español con el gobierno de la Segunda República. ¿Por qué se produce esta ruptura? Porque el gobierno del bienio progresista tardaba en llevar a cabo las acciones de mejora, las reformas de mejora para la clase trabajadora. Entonces ya el movimiento obrero español, encabezado por los anarquistas, en el ámbito peninsular pero también en el ámbito insular, promueven las insurrecciones revolucionarias. En 1932 tiene lugar ya una gran revolución, que es la de la insurrección del Alto Llobregat en Cataluña por los anarquistas. Fueron duramente represaliados y muchos de ellos fueron deportados a Fuerteventura, incluido Buenaventura Durruti. Ya el año 1933 se va a iniciar un proceso revolucionario en todo el territorio nacional y también en Tenerife. En el mismo mes de enero se produce la insurrección en tres localidades de Tenerife. En La Laguna hubo importantes disturbios entre la Guardia Civil y los obreros, también en Santa Cruz de Tenerife, y en este movimiento de revolucionarios debemos vincular la insurrección que tiene lugar el 11 de enero en Buenavista del Norte. En enero de 1933, el acontecimiento más importante que tuvo lugar en la península fue, por ejemplo, los sucesos de Casas Viejas, donde fueron fusilados varios trabajadores en esta aldea de la provincia de Cádiz. Poco tiempo después, al margen de los sucesos que tienen lugar, la huelga general revolucionaria que se proclama en enero del 33, el 22 de marzo tienen lugar los sucesos de Hermigua, en la isla de La Gomera. Al poco tiempo, en el mes de junio de ese mismo año, tiene lugar la gran huelga de inquilinos en Santa Cruz de Tenerife, que será el gran proceso revolucionario de ese año en la isla, ¿no? Y este proceso revolucionario de ruptura con el gobierno de la Segunda República termina en diciembre de ese mismo año, en 1933, con otra huelga general revolucionaria convocada por los anarquistas de la CNT. Antonio Camejo Francisco nació en El Tanque en 1909. Por tanto, él de nacimiento no era originario de Buenavista del Norte. Su relación con esta última localidad es por parte de su madre, y al fallecer su padre se trasladan a Buenavista a residir. Él pudo acceder a unos estudios gracias al párroco de la época, quien le apoyó a su familia, y una vez que él finaliza sus estudios, él inicia su carrera política. Sabemos por las fuentes de tradición oral, las fuentes de tradición bibliográfica, archivísticas, que Antonio Camejo tuvo una destacada participación en los sucesos del 11 de enero, en la insurrección del 11 de enero de 1933 en Buenavista del Norte. Tal es así que él formó parte de la treintena de presos que fueron trasladados desde Buenavista a Santa Cruz, a la capital, a la fortaleza de Paso Alto, acusados de rebelión. Por las fuentes periodísticas de la época sabemos que él fue liberado poco tiempo después. En mayo de ese mismo año, del año 1933, él es elegido por primera vez alcalde de la localidad. Se ha debatido mucho la afiliación política de Antonio Camejo. Algunos especialistas dicen que era anarquista, otros que era socialista. En realidad él tuvo vinculación con los anarquistas, que era la CNT, era
el grupo político dominante o grupo sindical dominante en esa época en Buenavista del Norte. Sin embargo, sabemos que él estaba vinculado a Izquierda Republicana. En su primera etapa como alcalde, él llevó a cabo amplios proyectos para mejorar la situación de la clase trabajadora, tanto a nivel educativo, construcción de escuelas, colegios en diferentes barrios del municipio, que no tenían acceso hasta ese momento de la Segunda República a una educación. También mejoró la sanidad de los vecinos y también invirtió en infraestructuras públicas, en la construcción de carreteras para mitigar el paro crónico que existía en ese tiempo en toda la comarca de Daute. La segunda vez que Antonio Carmena se presenta a la alcaldía es el 16 de febrero de 1936, en las elecciones del Frente Popular. Él ahí ya tiene una clara vinculación con el Partido de Izquierda Republicana, sale elegido alcalde por segunda ocasión y ya en Izquierda Republicana era un líder destacado en esa época, en esos momentos de la Segunda República. Tenía amplia amistad con otros líderes de este partido, del republicanismo insular, como José Carlos Suárez, el último alcalde republicano de Santa Cruz, Manuel Vázquez Mora, gobernador civil, y Luis Rodríguez Figueroa, que era diputado a Cortes por este mismo partido en las Cortes de Madrid. Todos ellos eran líderes de Izquierda Republicana y líderes del republicanismo insular en la isla de Tenerife. Estamos ante el lugar donde, según me comentaba el camarada Antonio Linares, comenzó el levantamiento, o fue la chispa, fue el detonante del levantamiento obrero del año 33 aquí en Buenavista, de carácter anarquista. Él, Antonio Linares, pertenecía aunque yo le conocí perteneciendo al Partido Comunista, pero en esa época pertenecía al movimiento anarquista que tenía fuerte arraigo aquí en el pueblo de Buenavista. Según él me contaba, su versión difiere mucho de la que yo he leído o he oído oficialmente, que es que aquí en Buenavista se pretendió hacer la primera reforma agraria de la Segunda República, donde primero en todo el suelo español se dice que se comenzó a hacer aquí. Y lo que él me contaba difiere mucho porque, según él, lo que ellos estaban haciendo, él acompañado de dos anarquistas más, que era Alberto Hernández y Daniel García, llamado también Daniel Calmita, lo que pretendían era medir la finca a los señores Ruiz y Salazar, porque en esa época ya existía una norma que existió hasta hace muy poco, de que por cada faregada de terreno correspondía peón y medio, o sea, por una hectárea de terreno cultivable, de platanera, pues correspondía a 3 peones. Y ellos lo que estaban en realidad midiendo era para que se cumpliera esa norma, que estaba en la norma del trabajo, que tenía, y para que pusieran los peones que correspondía cada fincado. En ese instante en que ellos estaban, según me contaba, él y Alberto, Daniel Calmita con la cinta métrica midiendo y Alberto Hernández tomando nota de las medidas, pues apareció la Guardia Civil y ahí comenzó la revuelta y el levantamiento obrero que luego, bueno, terminó en los acontecimientos que él me señalaba también donde se instaló la barricada y construyeron porque se movilizaron 2 batallones, uno o dos batallones del ejército desde la Orotava para sofocar. Bueno, ya pues, también estaban los acontecimientos que cercaron a la Guardia Civil y le rompieron las líneas telefónicas. Todo esto se desarrollará más adelante, pero fue aquí donde, según él me comentaba, donde se inició, fue el detonante de esa insurrección, porque la Guardia Civil vino a increparlo y arrestarlo porque estaban midiendo una finca ajena y ellos lo que pretendían era que se cumpliera una norma escrita para el trabajo. Según cuentan las fuentes documentales, sobre todo las de prensa histórica, los llamados sucesos de Buenavista tuvieron lugar en esta rotonda, que se llama la recta de Don Chano. Las fuentes periodísticas lo que nos muestran es que el 11 de enero de 1933 se produjo una revuelta de campesinos anarquistas. El relato de los hechos comienza diciendo de que el autobús que traía el correo al pueblo de Buenavista, escoltado por una pareja de la Guardia Civil,
fue detenido en este lugar que tenemos a mis espaldas, donde estaban movilizados unos 300 campesinos armados, con escopetas de caza, etc. En este lugar se detuvo el convoy y los campesinos cercaron el transporte y la pareja de Guardia Civil logró escapar al cuartelillo de la localidad. Los campesinos persiguieron a la pareja de la Guardia Civil, cercaron el cuartelillo y los dos agentes pudieron dar viso de la insurrección, dar un aviso por línea telefónica a la capital de Santa Cruz. En esos momentos Buenavista no contaba con agentes, otros agentes de la Guardia Civil, porque estaban destinados a la capital, porque en ese momento, ese día, había estado declarada una huelga general. Por eso solo habían 2 agentes de la Guardia Civil en ese momento. Sin embargo, como he comentado, pudieron dar viso de la insurrección que se había producido. Una vez que dieron el aviso, inmediatamente los insurgentes, los campesinos, cortaron las líneas telefónicas. Sin embargo, ya la comandancia de la Guardia Civil de Santa Cruz había recibido el aviso e inmediatamente destinó a 14 agentes que salieran desde Santa Cruz hacia Buenavista para sofocar la rebelión. De la misma forma, el cuartel de la Guardia Civil dio parte al gobernador civil de lo sucedido, y el gobernador civil dio la orden al destacamento militar de la Orotava enviar efectivos para sofocar la rebelión. Las fuentes periodísticas mencionan que los 14 agentes enviados desde Santa Cruz llegaron a la 1:30 al pueblo de Buenavista, donde fueron recibidos a tiros por parte de los campesinos. Campesinos apostados tanto a ambos lados de la carretera e incluso apostados en algunas azoteas de las casas. Los agentes lo que hicieron fue realizar descargas al aire, tiros al aire, y los manifestantes, los insurrectos, rápidamente se empezaron a dispersar. Un grupo importante de los insurrectos fueron detenidos en las cercanías del cuartelillo de la Guardia Civil, en número de 70, y fueron detenidos. El día posterior, muchos de ellos fueron ingresados en la ermita de San Sebastián, que servía como presidio en esos momentos. También sirvió como presidio durante a partir del golpe militar del 18 de julio de 1936, y 30 de estos prisioneros fueron destinados a Paso Alto. Entre ellos se encontraba el que sería, tiempo después, por primera vez, alcalde de Buenavista del Norte, Antonio Camejo. Estos 30 prisioneros fueron destinados a Santa Cruz, concretamente a la fortaleza de Paso Alto, y allí fueron sometidos a un proceso, a un juicio sumarísimo, acusados de rebelión. Una vez que se produjo el juicio militar, los distintos, insurrectos fueron condenados a varios años de prisión según la importancia el protagonismo que habían tenido en estos sucesos. Realmente contamos con pocas fuentes documentales para estudiar los llamados sucesos de Buenavista. La principal fuente documental que tenemos son la prensa histórica, como ya he comentado. Existe algo de documentación archivística en el Archivo Histórico Municipal de Buenavista, pero es la que menos información da. Solo algunos retazos de lo que aconteció realmente aquel 11 de enero de 1933. Acerca de las causas del levantamiento, de la insurrección del 11 de enero, tradicionalmente se ha comentado de que los campesinos anarquistas intentaron aplicar la reforma agraria. Sin embargo, algunas fuentes de tradición oral de la comarca de Daute y también algunas fuentes bibliográficas, Ricardo García Luis lo ha mencionado en algunos de sus libros, realmente la insurrección se produjo porque los campesinos trataban de medir las fincas, por ejemplo la finca de los Ruices, que se encuentra muy cerca de este lugar, intentaban medir la longitud de las fincas porque las bases de trabajo que están estipuladas durante la Segunda República mencionaban que a tantas, longitud de una finca pertenecía conllevaba la contratación de tantos trabajadores. La tradición oral y algunas fuentes bibliográficas mencionan que realmente las causas de la insurrección del 11 de enero de 1933 fue por una cuestión del cumplimiento de las bases de trabajo. A mis espaldas tenemos el cuartelillo de la Guardia Civil de Buenavista. En este lugar, en aquella jornada del 11 de enero de 1933, se socorrieron los 2 guardias civiles que escoltaban el correo que llegaba a Buenavista, y hasta aquí fueron perseguidos por los insurgentes aquel 11 de enero del año 33. De este lugar, antes de cortar las líneas telefónicas, los 2 guardias civiles pudieron dar el aviso de socorro
a la capital para que la comandancia de Santa Cruz de Tenerife enviara a los 14 agentes y dieran parte también al gobierno civil para que ordenara la movilización del contingente militar desde la Rotava. Y aquí fueron detenidos los 70, una parte de los insurgentes, los 70 detenidos, los cuales una parte serían ingresados en la ermita de San Sebastián y una treintena serían detenidos y conducidos a la fortaleza de Paso Alto en Santa Cruz de Tenerife. A mis espaldas se encuentra la ermita de San Sebastián en Buenavista del Norte. Sabemos que en algún momento este espacio fue incautado por el gobierno de la Segunda República y convertido en cárcel municipal. A partir de los sucesos del 11 de enero de 1933, el levantamiento anarquista que tuvo lugar en esta localidad, en este espacio fueron ingresados varias decenas de militantes obreros que participaron en la insurrección del 11 de enero. Sabemos que al margen de las personas que fueron introducidas en esta cárcel, una treintena de ellos, entre los que se encontraba Antonio Camejo, el futuro alcalde, en 2 ocasiones de Buenavista, fueron trasladados a la capital, a Santa Cruz de Tenerife, para ser ingresados en la fortaleza militar de Paso Alto, acusados de rebelión. Posteriormente, una vez que estalla el golpe militar el 18 de julio contra el gobierno de la Segunda República, este espacio fue utilizado como cárcel, pero esta vez para ingresar a los militantes obreros y republicanos durante el periodo de la Guerra Civil. Bueno, estamos ante la casa donde vivió Antonio Linares a su regreso de Venezuela, a cuyo país tuvo que huir o exiliarse después de la Guerra Civil por su compromiso con el movimiento anarquista aquí en Buenavista y su protagonismo en los acontecimientos del año 33. Y un hombre que tuve la suerte de conocer, un hombre excepcional, que de él destacaría yo, aparte de su gran humanidad, diría sus consejos sobre todo a la juventud, que en aquella época ya nos decía, y me quedé con esa frase, de que una cosa es ser proletario y otra cosa es ser ignorante. Por lo tanto, siempre su afán, su empeño era, y lo que nos inculcaban, la obligación de leer y de culturizarnos los jóvenes que nos acompañábamos en ese movimiento obrero que ya aquí en Buenavista en esa época era el Partido Comunista, el que se había establecido desde la época clandestina. Uno de los temas que siempre ha sido preocupación y motivo de análisis, de reflexión, por lo menos por parte de la gente que militábamos o nos acercábamos ya en el tardo franquismo, de forma clandestina, semiclandestina, al movimiento comunista, sobre todo aquí en Buenavista, era el por qué se daba el fenómeno de que aquí en Buenavista se veía jugar en la plaza, se reunían, jugaban a la baraja y a lo demás, el cura, el médico y cualquier trabajador de la agricultura. Eso hecho en Los Hilos, ni en Garachico, ni en ningún pueblo de la comarca, se daba ese fenómeno. Ahí había separada por castas la población, y el rico iba con el rico y el trabajador con el trabajador. Una de las reflexiones que nosotros llegamos, o las conclusiones que llegamos a sacar, es que tenía que ver con el reparto de la tierra. Una teoría que puede ser, o una tesis que puede ser equivocada o no, pero nosotros analizábamos que mientras en Los Hilos la tierra estaba concentrada en muy pocas manos, aquí en Buenavista la tierra que de verdad producía de comer, que estaba en las zonas del Palmar, estaba muy raro el vecino de Buenavista que no tuviese un trozo de tierra que plantar y donde recoger alimentos para él y su familia. Y nosotros pensábamos eso, que era eso. ¿Por qué ese fenómeno de que hasta una mujer aquí en Buenavista para salir a la calle no necesitaba peinarse ni arreglarse ni cambiarse de ropa, sino salía tal como estaba en su casa, a la venta, al comercio, cualquier otro sitio, y en Los Hilos había, digamos, cierta finura? Para nosotros, el reparto de la tierra tuvo gran influencia en que también pegara ese movimiento anarquista, que en Los Hilos, según hemos encontrado registros, pues solamente se dio ya en el año 36, poco antes de la Guerra Civil, la creación de una agrupación comunista. Y aquí había un movimiento anarquista
potente y que, bueno, llegó a crear y a enfrentar al poder, que estamos narrando en estos acontecimientos. El día 21 llegan al municipio de Buenavista las tropas dirigidas por este teniente del Regimiento de Infantería que estaba destacado en el municipio de La Orotava. El destacamento militar de La Orotava era quien tenía competencias militares, digamos, en toda la zona norte de la isla de Tenerife y por lo tanto fue el encargado de la ejecución del golpe de Estado en todo el norte de Tenerife, ¿no? Cuando llegan al municipio de Buenavista, lo primero que se plantea es recuperar el ayuntamiento para los golpistas y se encuentran con que el ayuntamiento había sido cerrado, estaba cerrado a cal y canto y no aparecían las llaves por ninguna parte. Y digamos que la causa de que no apareciesen las llaves del ayuntamiento era porque buena parte de la corporación municipal, más los dos funcionarios que actuaban, que trabajaban en el municipio en ese momento, que era el secretario y el guardia municipal, más dos representantes o dos destacados militantes de la Federación Obrera de Buenavista, habían huido al monte, se habían llevado las llaves y por lo tanto el ayuntamiento estaba completamente cerrado. Tuvieron que violentar, digamos, las puertas para poder entrar en el ayuntamiento y digamos que hacerse cargo del ayuntamiento por parte de los golpistas, ¿no? El teniente Esteban Company, crea un grupo de hombres con los soldados que habían venido desde el municipio de La Orotava, con otros soldados que estaban acantonados en Garachico y con voluntarios fascistas que apoyaban, voluntarios falangistas fascistas que apoyaban el golpe en Buenavista. Hicieron una partida de 31 hombres para adentrarse en los montes de Teno y proceder a la captura, la búsqueda y la captura de las personas, los militantes de la Federación Obrera, más los concejales y estos dos funcionarios que habían huido al monte porque bueno, ya sabían lo que estaba sucediendo en la isla y las consecuencias que podían tener para ellos si los apresaban las personas, los militares que estaban protagonizando el golpe de Estado. Organizan esa partida con 31 hombres y se dirigen hacia los montes de Teno. Estuvieron 2 días, el 22 y el 23 de julio, realizando batidas por toda la zona montañosa del macizo de Teno y finalmente pues, lograron detener los militares golpistas a esta partida de hombres que había huido del municipio y que estaba conformada por 4 concejales del ayuntamiento, como decíamos, estos dos funcionarios, el policía municipal, Moisés Esteves, y el secretario municipal, y también por 2 destacados militantes de la Federación Obrera de Buenavista. En total fueron 12 hombres que fueron detenidos y que fueron sometidos a diferentes procesos represivos durante los siguientes días. Bueno, mi suegro me contó una vez que vivía aquí en esta casa, aquí al lado de la plaza, que se refugiaron en la punta de Teno, en esa zona. De Buenavista era don Francisquito, y creo don Conrado Briere, y otros pocos más. Y entonces pues la Guardia Civil los trajo, y el ejército, y nos trajo aquí a la plaza aquí. Y entonces uno de ellos pidió un vaso de agua a mi suegro. Y la policía o quien fuera no le dejó dar el vaso de agua. Porque era mal visto en esa época. Bueno, ya era la época de Franco, pues era el año 30 y algo. Por la zona de la Punta de Teno, la parte donde se sube de la Punta de Teno a Teno Alto, por esa zona. Estaban en cueva. Ya después lo llevaron para abajo y lo juzgarían o lo que fuera. En el municipio de Buenavista, pues
durante la época republicana había funcionado como cárcel la ermita de San Sebastián, que había sido incautada por el gobierno de la República y que como decimos, sirvió de presidio, de cárcel municipal durante esos años de la República, ¿no? Allí estuvieron detenidos algunos de los participantes en los sucesos de enero del año 33, y bueno, pues se siguió utilizando, y posiblemente durante los primeros momentos del golpe de Estado también se siguió utilizando como lugar de detención de las personas que se iban deteniendo, de los militantes y los afiliados a las organizaciones de izquierda de Buenavista que se fueron deteniendo en esos primeros momentos, ¿no? Y los detenidos, una vez pasaban algunos días en esa cárcel municipal, eran trasladados a La Orotava, al Teatro Power, que bueno, era un teatro que funcionaba en La Orotava y que los militares golpistas el 23 de julio se lo incautan y lo convierten en una cárcel destinada a albergar todos los presos políticos que se iban deteniendo en toda la zona bajo la jurisdicción, digamos, del destacamento militar de La Orotava, que bueno, que era desde el municipio de La Orotava hasta Buenavista. Bueno, Antonio Camejo fue el líder, digamos, de izquierdas más destacado del municipio de Buenavista, ¿no? Y digamos que tuvo una vida bastante tortuosa en los pocos años de la República, porque, bueno, aparte de participar activamente en los sucesos de enero del 33, en la huelga general agrícola que se plantea en el municipio y que, bueno, que tuvo consecuencias posteriores desde el punto de vista represivo una vez triunfa el golpe de Estado. Además, Antonio Camejo, digamos que es la principal referencia política del municipio de Buenavista. Él es afiliado a Izquierda Republicana, es elegido alcalde en el año 33 precisamente. En ese mismo año tiene un incidente con uno de los lugartenientes del cacique local, de Francisco Jordán, y que lo intenta agredir con un cuchillo, y en legítima defensa Antonio Camejo pues saca un arma que llevaba encima para defenderse y acaba pues causándole la muerte a este hombre que intentó agredirle y que, como decimos, era uno de los lugartenientes o el lugarteniente del cacique local en Buenavista, ¿no? Antonio Camejo, además, fue el alcalde que planteó, a partir de los sucesos ocurridos durante la celebración del 1 de mayo de 1936, fue el primer alcalde que planteó abiertamente la necesidad de destituir a Franco como comandante militar de Canarias, y aprobaron una moción que se aprobó de forma unánime por todos los asistentes a ese pleno en Buenavista, en un pleno del 2 de mayo, en la que se solicitaba esa destitución del comandante militar, y a su vez se pedía a todos los ayuntamientos, se transmitía a todos los ayuntamientos la misma moción para que fuese aprobada y que de forma mayoritaria las corporaciones locales de la isla de Tenerife se dirigiesen al gobierno de la República en Madrid solicitando la destitución del comandante Franco. Eso fue algo que los militares golpistas jamás pudieron perdonar, jamás perdonaron, y tuvo unas consecuencias brutales para todos aquellos concejales que en todos los municipios de la isla de Tenerife, por lo menos, apoyaron mociones iguales a las de Buenavista en las que pedían la destitución de Franco. Todos ellos fueron sometidos a diferentes procesos represivos, algunos se les hizo desaparecer, fueron asesinados, otros sufrieron presidio, otros fueron sometidos a juicios, a procedimientos en aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas, y por lo tanto se les impusieron multas, incautaciones de bienes, etc. Y otra característica, digamos, que hace de Antonio Camejo un personaje, digamos, especialmente denostado por las autoridades militares golpistas y por el propio Franco, fue su cercanía, su amistad
con varias personas que ocupaban cargos y que eran líderes destacados de la política republicana e insular en aquellos momentos. Nos referimos a José Carlos Suárez, que sería alcalde de Santa Cruz a partir del triunfo del Frente Popular, Manuel Vázquez Moro, que sería el gobernador civil de la provincia nombrado por el gobierno del Frente Popular, y Luis Rodríguez Figueroa, que sería diputado de Izquierda Republicana, que era el partido en el que militaba Antonio Camejo, igual que los dos anteriores también eran miembros de Izquierda Republicana. Fue diputado en Madrid también a partir de 1936. Y por eso, desde el 18 de julio a las 8 de la mañana se le detiene en su domicilio en Buenavista, se le traslada posteriormente a la prisión provincial, fue torturado salvajemente en las dependencias de la Logia Añaza, que había sido un edificio que había sido incautado por los falangistas y que sirvió como un centro de detención y tortura durante toda la Guerra Civil. Allí fue salvajemente, como digo, torturado hasta el punto de salvar la vida in extremis y finalmente pues, fue trasladado otra vez a la prisión de Faifes, en este caso, y desde allí es sacado. Todos los datos parecen indicar que el 21 de octubre de 1936 para ser desaparecido y bueno, pues también los datos parecen indicar que apotalado y arrojado al mar en alguna zona de la bahía de Santa Cruz.